Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de metipsimu hasta mismo. Esta es una evolución algo complicada, de hecho justo el último paso no se termina de explicar bien, pero es muy interesante, empezando por el principio o antes incluso del principio. ¿De dónde viene esta supuesta forma metipsimum? Esto no es una palabra que aparezca en latín clásico, pero sí es el étimo del que hay que partir para la palabra que significa mismo en muchísimas lenguas romances, incluida la forma italiana medesimo, que no es la palabra normal más frecuente, pero que sí existe, y vemos que ese medesimo se parece todavía bastante a este metipsimum. Bueno, pues ¿de dónde viene este metipsimum? La primera parte, met, es una partícula que se aplicaba a los pronombres personales en latín para reforzar el pronombre. Entonces, si ego sería yo, ego met sería yo mismo. Entonces tenemos ese met para reforzar y luego tenemos el pronombre ipse, todavía con su significado clásico de mismo en persona, pero en una forma superlativa. Entonces, ipsimus, por tanto, met ipsimus. Ahí lo tenemos. Entonces, el étimo clásico, por supuesto, es reconstruido porque hemos dicho que esto no aparece en latín clásico, ¿no? Pero esto sería metipsimum y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es metepsemo. Ahí vemos el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas, 5 átonas sin oposición de cantidad, la apertura de I breve en E y de U breve en O y por supuesto la pérdida de la M final. Entonces ahora sí vamos a meternos en la evolución. Desde esta forma metepsemo lo primero que tenemos es la asimilación de la secuencia PS, que probablemente podríamos haberla puesto ya en latín vulgar, pero da igual. Entonces tenemos metésimo, luego tenemos la degeminación, la simplificación de la S geminada, metésemo, luego, o realmente a la misma vez, tenemos la sonorización de la T oclusiva intervocálica, medésimo, y aquí realmente también tendríamos que decir que la S intervocálica también sonoriza, pero por simplificar nos vamos a saltar ese paso, porque realmente no va a importar. Luego tenemos la síncopa de la vocal postónica, medesmo, y aquí con la pronunciación fricativa aproximante, probablemente ya con la distribución actual de esa D intervocálica, tenemos medesmo, que ya es una forma que se documenta en la Edad Media, aunque tampoco es frecuente. Luego tenemos la elisión de la D intervocálica, tendríamos meesmo, y esta forma meesmo con dos es, yo no la he podido encontrar en castellano, pero es de suponer que sí debió darse. De hecho, en portugués sí que se encuentra. Y además, siendo el paso intermedio hasta mesmo, una vez que se simplifica esa vocal doble, si encontramos medesmo y mesmo, lo normal es suponer también una forma intermedia meesmo, pero bueno, no tiene mayor interés. Y ya el último paso es el cambio de esa E por I, que nos da mismo, que es la forma actual. Y como había dicho, a priori no se explica bien la forma actual mismo con esa I, porque esa I no hay razón para que provenga de la E. Entonces deberíamos habernos quedado con mesmo, que era la forma frecuente en la Edad Media y aún en portugués. Ahora, aquí Corominas dice, en Berceo, siglo XIV, predomina la forma misme, donde sí tenemos esa I. Y a partir de ahí empieza una bastante larga exposición para justificar la I en la forma actual. A mí esa exposición me parece demasiado compleja e incluso cogida con pinzas. Por supuesto, Corominas sabe muchísimo más que yo, pero bueno, total, que en mi opinión no merece mucho la pena meterse en la razón de que ahora mismo haya I en lugar de E. Ya por cerrar este vídeo, también dice Corominas que la forma actual mismo empieza a predominar en el siglo XVII, hasta entonces había predominado mesmo, y que ya para el siglo XVIII la forma mesmo se considera una forma rural.